Buenos días, hermanas. Hoy domingo 21 de junio vamos a continuar con la serie Tiempo de Orar. Hoy vamos a ver el tema número 7. Hoy vamos a hablar de Gedeón. El tema de hoy se llama una oración muy cautelosa o muy cuidadosa, diría yo. La cita se encuentra en Jueces capítulo 6. Voy a empezar a leer a partir del versículo 12 y dice así: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Quiero recordar que en el tema número 1, cuando hablamos de la definición de la oración, hablamos que la oración significa hablar con Dios. Por eso también he tomado estos versículos, porque aquí es Gedeón hablando con Dios mismo y expresando su sentir, abriendo su corazón. Aquí llama la atención que el primero en hablar es Dios mismo. Y Dios le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí el Señor le está diciendo a Gedeón, aún antes de que él, dijéramos, tiene la iniciativa de orar. No sabemos, muy probablemente sí Gedeón tuviera la costumbre de orar a Dios, pero aquí Gedeón estaba haciendo sus actividades como normalmente las hacía. Estaban viviendo una situación terrible por causa del pecado. En este tiempo ya tenía muchos años que Josué, el profeta que siguió después de Moisés, había muerto. Y a partir de la muerte de Josué, el pueblo de Israel se desvió una y otra vez. Parecía que necesitaban una niñera que les ayudara a entenderle los mandamientos y a obedecerlos. Pero una vez que esa persona moría, el pueblo de Israel volvía a pervertirse. Y este era el caso otra vez. El pueblo de Israel se volvió a pervertir y por eso el Señor permitió que otra nación de los madianitas viniera e invadiera esta región y los oprimiera a tal punto que los madianitas arrasaban con todo, los dejaban sin provisiones. Y Gedeón tenía que esconder las provisiones de su familia para poder librarla y tener algo para ellos y los madianitas no pudieran encontrarla. Entonces aquí vemos la aflicción de su corazón. Recordemos, orar es hablar con Dios, y Gedeón empieza a hablar con Dios, a pesar de que el que tomó la iniciativa fue Dios mismo. Entonces Gedeón no se queda callado, sino que él responde y dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y yo pienso que nosotros podemos expresar nuestro sentir delante de Dios, pero hay que tener mucho cuidado. A pesar de que esta parece una oración, o más que una oración, un reclamo, si esto hubiera sido algo que fuera insolente ante la presencia de Dios, el Señor jamás hubiera contestado. Pero esto era más bien un sentir de Gedeón. Gedeón tenía un pesar en su corazón. Él escuchaba las historias que sus padres le contaban acerca de cómo también los padres de sus padres les habían contado acerca de cómo salieron de Egipto y cómo Jehová los liberó con mano poderosa. Pero ahora Gedeón se sentía desamparado ante la mano de los madianitas. Ahora Gedeón se sentía realmente inquietado por esta situación. Esto era realmente conflictivo delante de todos los de Israel, el sentirse así desamparados. Pero Gedeón, como lo vemos en el versículo 12, era un varón valiente, era un varón esforzado, tanto que exponía su propia vida para esconder la provisión de su familia. El Señor responde a esta oración y le dice en el versículo 14: y mirándole Jehová, aquí hay que poner, miren, qué misericordia, qué ternura. El Señor miró a Gedeón y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, así como eres, te envío. Con esa poca de fe que te queda, por así decirlo, con ese temor que tienes de mi nombre, ve que yo te envío. Pero vuelve a contestar Gedeón en el versículo 15, dice: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón miró sus propias fuerzas.
Gedeón miró su condición. Creía imposible esto. Y en el versículo 16 le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y aquí es lo importante. En esta plática, acuérdense que esto es la oración, platicar con Dios. Y en esta plática que está teniendo Gedeón, el Señor le contesta y lo anima y le dice, sí, yo sé que eres el más pequeño, yo sé que tu familia es pobre, yo sé que te sientes desamparado, pero yo estoy contigo y tú vas a derrotar a esos enemigos. Entonces, aquí es donde llama mucho mi atención y por eso quise nombrar así este tema, una oración cautelosa o cuidadosa. Dice el versículo 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Aquí llama mi atención a esta oración tan cuidadosa que tuvo Gedeón. Hoy encontramos mucha gente fracasada y decepcionada, aún andando en el Evangelio, y lo pongo entre comillas, porque dice la palabra que por muy torpe que seas, no te puedes perder. Pero ¿por qué muchos se pierden?, me pregunto yo. La respuesta está en que van a un lugar donde no fueron enviados, en donde creen promesas que Dios nunca dijo, en donde hacen oraciones que Dios no escucha. ¿Y por qué pasa esto? Porque recordemos que tenemos un corazón perverso y engañoso que nos hace pensar cosas que no son. Gedeón estaba muy consciente de esto. Gedeón estaba consciente de que tal vez fuera su mismo deseo de salir a la batalla, de ya dejar de ser oprimidos por los madianitas y salir y pelear contra los madianitas y regresar como todo un fracasado. Él necesitaba estar confirmado delante de Dios, que era Dios mismo el que lo estaba enviando. Por eso esta oración tan cuidadosa. Muchas veces yo me identifico con esta situación con la que Gedeón está hablando. A veces yo vengo delante de Dios y siento en mi corazón que Él me dice algo, pero yo le digo, Padre, perdona mi ineptitud, perdona mi poca sabiduría, Señor. Y guíame paso a paso, Señor. Muéstrame que eres tú el que habla, y no mi propio corazón que me engaña. Gedeón le estaba diciendo, está bien, yo voy a ir con los madianitas, pero quiero estar seguro que eres tú el que me envía. Y muchos salen y son misioneros y son no sé, se ponen de pastores y todo, pero Dios no los envió. Aunque quiero hacer un énfasis y recalcar algo muy importante. Hay otro extremo, hay gente que no sale a ningún lado porque dice que Dios no lo ha enviado a ningún lado. Es cierto que puede pasar que vayas a un lado donde Dios nunca te ha enviado y puedes tener y sufrir bastante por creer algo que no era cierto. Pero también es cierto que Dios no tiene adornos. Una vez escuché a un pastor que decía que Dios no necesitaba macetas ni mesitas de adorno en su iglesia, hablando del cuerpo de Cristo. Todos los que son del cuerpo de Cristo deben de ser instrumentos útiles en sus manos. Nadie está de calientabancas. Acuérdate, árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Pero bueno, ese es un paréntesis. Y aquí está diciendo Gedeón, yo voy, yo te creo. Yo creo que tú nos liberaste al pueblo, a Israel de Egipto. Yo creo en esas maravillas.
pero necesito ser confirmado por ti, necesito que me digas que eres tú el que habla conmigo. Y Gedeón le dice, yo quiero ofrecerte algo. Si tú recibes mi ofrenda, yo sabré que soy grato delante de tus ojos. Y es una buena forma de saber si realmente Dios está con nosotros. Cuando Dios recibe nuestras oraciones, cuando Dios recibe nuestras ofrendas, acuérdate que nosotros somos un sacrificio vivo delante de Dios. Pero si Dios te rechaza, Dios no está contigo. Pero si eres acepto ante Él por hallar gracia, no porque seas muy buena, por hallar gracia, quiere decir que Él está contigo. Voy a continuar leyendo. Me voy hasta el versículo 36. Y vemos una vez más cómo Gedeón era muy cuidadoso. Aquí ya había pasado, ya había derrotado a algunos y continúa otra vez con esta misión que Dios le dio. Dice el 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en una era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Bueno, para que se entienda, él puso un pedacito de lana, algo muy pequeño, en un espacio muy grande, en un terreno muy grande. Y él dijo, yo necesito saber que tú estás conmigo. Y esto no era un capricho de Gedeón, era una confirmación. Cuando el Señor recibió su sacrificio, él tuvo la primera confirmación. Pero Gedeón no quería ser titubeante, él quería realmente tener esa confirmación. Y suena así como que dicen, ay, por favor, ya obedece, pero no. Porque ¿qué pasaba si el corazón de Gedeón la estaba engañando? A veces yo siempre les he dicho, cuando tienen que decidir algo a la prisa, a la de ya, mejor no decidan nada, porque el único que mete presión es Satanás. Él dice, es ahora o nunca. Pero cuando vemos y conocemos a nuestro Dios, nos damos cuenta que Dios tiene su tiempo y Él se toma su tiempo para hacer la obra en nosotros. Si fuera impaciente ya nos hubiera desechado. Pero gracias a su paciencia, Él va haciendo en nosotros poco a poco la obra. Dice que hasta que el día sea perfecto. Y a veces ese es un trabajo de muchísimos años. Entonces aquí Gedeón, cautelosamente, sin querer ir precipitadamente contra los madianitas y ser derrotado, nuevamente habla a Dios y le dice, Señor, necesito que me vuelvas a confirmar que estás conmigo. Y esta prueba que él pone es algo muy difícil. Se la pone en un lugar grande, en un terreno grande, y pone un pedacito de lana y dice, si esto es lo único que se moja y todo lo demás está absolutamente seco, yo entenderé que tú estás conmigo. Y efectivamente en el versículo 38 dice, y aconteció así. El Señor, les digo, si esto hubiera sido insolente, si hubiera sido caprichoso, Dios no le hubiera contestado. Hay que tener cuidado por cómo oramos y pedimos al Señor. El Señor no contesta caprichos. Yo siempre he dicho que lo que Dios mira es tu corazón. La palabra de Dios dice que Él no mira apariencias. Él mira al interior. Él sabe cómo oras y sabe por qué oras y por qué dices esas cosas. Gedeón tenía en su corazón esta necesidad de decir, Señor, está bien, yo te voy a obedecer, solamente confírmame que esta es tu orden, que tú me lo dijiste y no soy yo mismo, y yendo a la batalla sin tu compañía. Eso realmente es terrible. Es por eso que muchas jovencitas se casan sin tomar en cuenta a Dios y según ellas platican que sí, que Dios los unió, que Dios los puso en su camino. Y luego después, cuando vienen al paso del tiempo, vienen las consecuencias por haber escuchado su corazón y no a Dios. Y ese es un ejemplo, pero también puede ser al iniciar un negocio, al tomar una decisión financiera, al tomar una decisión con respecto a salud, cuando el Señor no te envía, cuando el Señor no te respalda, y lo único que haces es escuchar a tu corazón que te engaña, las consecuencias vienen después. Y Gedeón no quería eso. Gedeón quería estar seguro. Yo sé, decía Gedeón, lo voy a decir en mis propias palabras, yo sé que si vas conmigo, realmente voy a tener la victoria. Pero si yo creo que vas conmigo, pero no vas conmigo, voy a venir fracasado. Y entonces dice en el versículo 38,
Y aconteció así la señal que él necesitaba ver. Aconteció, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. O sea, imagínense un tazón lleno de agua. Ahora, quiero continuar con los siguientes versículos. Dice así, dice, versículo 39, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Bueno, ¿de dónde se saca este vellón? Este vellón es como un montoncito de lana que se le quita a una oveja. No es un pedacito de tela ni nada, es un conjuntito de lana. Y entonces es que esto se me pasó a explicarlo cuando dice el que él exprimió, ¿no? Él exprimió esto, o sea, como una, no sé, yo me la imagino como una estopa a la que se puede, cuando se está pintando o limpiando algo, por ejemplo, ahora que pinten la casa, usé en algunas partes thinner y pues usaba uno la estopa para quitar las manchas. Este es como un montoncito, un conjuntito de lana. Y por eso nos la podemos imaginar cómo la exprimió. Obviamente también al ser lana es muy absorbente. Y ahora sí, vámonos a la segunda señal, a la tercera señal, que Gedeón pide. Pero me llama la atención como dice, no se encienda tu ira contra mí. Aquí vemos que está mostrando temor de Dios. Temor de Dios, Señor, no te enojes conmigo. Perdóname mi torpeza. Yo muchas veces le he dicho así, perdóname, Padre, soy torpe y no alcanzo a entender con claridad lo que me dices, lo que me ordenas. O tal vez tengo cierto temor que necesito ser confirmada. Confírmame en esto. Y le dice, bueno, ya sé que hiciste esta señal. Ahora necesito que hagas lo contrario. Y el Señor tiene poder para hacer eso y más. Esto era una simpleza, por así decirlo. Y el Señor hace que caiga el rocío sobre todo aquel lugar que Él había puesto anteriormente. Acuérdense que fue la noche anterior, cuando cae el rocío de la noche precisamente. Y el Señor hace que caiga todo este rocío en ese lugar. Y solamente, exclusivamente quede el vellón seco, este conjuntito de lana que había que había puesto Él ahí en el mismo lugar. O sea, si la noche anterior la puso en ese lugar y lo único que quedó mojado fue ese vellón, pues lo lógico es que la siguiente noche pues pasara lo mismo, aunque los dos acontecimientos eran verdaderamente un milagro. Ahora, este terreno de tierra que les digo, este terreno que normalmente se ocupaba para la agricultura, este terreno obviamente tenía que ser algo húmedo y podía también ser como que un pretexto de que se absorbiera el agua y que por eso la lana al otro día fuera exprimida, como dice en el versículo 38. Pero aquí sucede todo lo contrario. El terreno estaba humedecido por el rocío de la noche y cuando él a la mañana siguiente exprime el vellón está totalmente seco. O sea, el Señor hizo dos cosas impresionantes. El rocío de la noche podía humedecer ese terreno y la primera noche no humedeció nada, pero solo humedeció el vellón. Y la segunda noche humedeció todo el lugar, toda la era, como dice ahí, y no humedeció el vellón. Era algo impresionante realmente. Bueno, el Señor con esta última señal confirma el corazón de Gedeón. Si ustedes siguen leyendo ahí en adelante de Jueces 6, versículo 40, los versículos y capítulos que siguen adelante, ustedes verán que efectivamente Dios liberó a Israel de los madianitas por mano de Gedeón.
Gedeón fue confirmado 3 veces, y este es un dato muy importante. Cuando tengas que esperar una decisión en Dios, yo siempre les digo, ora al Señor. Y que el Señor te confirme. Digo, no es como que sea algo regla, pero que el Señor te lo confirme por lo menos 3 veces. Y no necesariamente por esta clase de señales, pero sí que lo confirme a través de las circunstancias, a través de la palabra de Dios, a través de una predicación, a través de tu lectura diaria en la palabra, a través de muchas cosas. Y que te dé paz en tu corazón para que vayas adelante. Fíjense cómo en esta prueba que Gedeón puso, no involucró el comprometerse en cosas extrañas. Señor, si tú haces esto, yo te prometo esto otro. Si tú haces eso, como lo decíamos en la clase de ayer, el compromiso que hizo Ana fue un compromiso bastante serio y fue un compromiso muy lógico y bíblico. Pero hay quienes se comprometen en cosas que ni son bíblicas, ni son lógicas y solo se atan a cosas muy feas. Aquí Gedeón tuvo esta confirmación 3 veces en su corazón. ¿De qué nos sirve? Recuerden que estamos hablando sobre la forma correcta de orar. Estamos estudiando algunos ejemplos. No olvidemos los principios básicos que ya estudiamos con Jesucristo, pero unos tips o unos consejos que pudiéramos obtener de la vida de Gedeón es que seas muy cuidadosa en tu manera de orar. Ten cuidado, porque a veces tu corazón te puede engañar. Pídele a Dios te confirme su voluntad, te confirme su compañía. Si estás mal, es mejor que Dios te lo diga y no vayas a salir a la batalla o no vayas a tomar una decisión sin que el Señor te esté acompañando. Recuerda que Moisés decía, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ningún lado. Y esa debe ser la actitud de cada una de nosotras. Señor, si tú no nos acompañas, si tú no me envías a ese trabajo, si tú no me envías a este hospital, si tú no me envías, o si tú no quieres que me case con esa pareja, no vas a estar conmigo en ese matrimonio, no lo voy a hacer. Prefiero quedarme como estoy. Y así es Gedeón. Gedeón quiso confirmar, ok, yo quiero saber que vas conmigo y necesito que me lo confirmes. Y si hubiera habido arrogancia o hubiera querido tentar a Dios en su corazón, si hubiera habido algún capricho en su corazón, de verdad se los aseguro que Dios no le hubiera contestado. Pero Dios le contestó conforme a su misericordia. Dios le contestó porque en el corazón de Gedeón había realmente una necesidad de ser dirigido por la mano de Dios. Que Dios te bendiga, hermana.